Buenas tardes, José Cabrera. Buenas tardes, encantado de estar aquí. Nos gustaría saber, José, ¿qué te inspiró para escribir este libro? A lo largo de mi vida he podido observar y además experimentar en primera persona muchas veces que el miedo a algunas personas les bloquea y sin embargo para otras personas el miedo es precisamente el trampolín, es el impulso que les lleva realmente a reinventarse y a crecer. Entonces, el libro realmente surge de una pregunta que me ha acompañado durante todos estos años, que no es otra más que por qué hay algunas personas que ven realmente la incertidumbre como una oportunidad y aún más importante, qué tienen en común esas personas que son capaces no solo de sobrevivir, sino de prosperar en la adversidad. Entonces, a lo largo de mi vida profesional y trabajando desde mi consultora con cientos de líderes de empresas y pequeñas y grandes, de cómo cambiar, de cómo transformar sus modelos de negocio y de cómo de alguna manera enfrentarse a la disrupción y los cambios, pues he tenido la oportunidad de observar que había un cierto patrón. O sea, que realmente las personas que sobrevivían a la incertidumbre y prosperaban, y este tipo de líderes, no era solamente una cuestión de conocimiento, de que fueran expertos en algo, ni tampoco tenía que ver con el hecho de que tuvieran unos recursos más o menos, o incluso con circunstancias externas. La realidad es que tenía que ver esencialmente con su mentalidad, lo cual es bastante natural, porque la mentalidad, en cierta manera, condiciona la forma que vemos nuestra realidad. ¿Qué son los cisnes negros? Los cisnes negros son eventos de gran impacto en nuestras vidas, pero que son totalmente imprevisibles. Entonces estos cisnes negros no tienen por qué ser siempre negativos, o sea, tenemos en mente pues, la pandemia. Hay también cisnes negros positivos, por ejemplo la penicilina es un cisne negro de un descubrimiento totalmente fortuito, o Internet, pensar en Internet como un cambio que no habíamos anticipado, pero que de alguna manera ha redefinido la forma en que trabajamos, nos comunicamos y vivimos. Luego estos cisnes negros lo que es diferente actualmente es que son cada vez más frecuentes y eso es así porque el mundo en que vivimos pues es un mundo complejo, son miles de personas interconectadas con tecnologías muy avanzadas y entonces claro tenemos que vivir en un mundo que necesariamente ya no cada 2 o 3 años sino cada 2 o 3 meses tenemos un evento de estos imprevisibles y entonces mi propuesta en el libro es que tenemos que acostumbrarnos a vivir con los cisnes negros. ¿Cómo explicas la paradoja? El futuro es algo que no se espera, pero al mismo tiempo es algo que creamos. Claro, la característica fundamental del cisne negro es que te hace el futuro imprevisible. Pero claro, en cierta manera la incertidumbre es una paradoja, porque por un lado no podemos anticipar el futuro, no podemos de alguna manera tampoco planificarlo tal como están las cosas, pero a la vez es también una hoja en blanco. El futuro es una hoja en blanco que podemos reescribir. Por esto es la importancia de este cambio de mentalidad, de ver la incertidumbre como una amenaza, a ver la incertidumbre como una hoja en blanco en la que podemos comenzar a escribir de alguna manera nuestra propia vida. ¿Cómo nos ayudan las 7 mentalidades a enfrentarnos a la incertidumbre? El libro, la verdad es que tiene un planteamiento eminentemente práctico, porque al final se trata realmente de pasar a la acción, o sea, se trata de cambiar nuestra relación con la incertidumbre. O sea, en vez de ver la incertidumbre como un peligro, como una amenaza que nos bloquea, lo que intento en el libro es dar herramientas prácticas, reflexiones y ejercicios que te ayudan de alguna forma a ver la incertidumbre no como una amenaza, sino como una oportunidad. ¿Cuáles son las 7 mentalidades que propones y cómo pueden impactar en la vida de las personas? Por intentar resumirlas brevemente, las 7 mentalidades del libro, que como he dicho, proceden precisamente de los comportamientos que tienen esas personas que son capaces de sobrevivir y prosperar en la incertidumbre, son las siguientes. Por un lado está la mentalidad de propósito. La mentalidad de propósito es la que nos da sentido y dirección. O sea, pensar que en nuestra vida es difícil tener un plan de vida o incluso emprender un viaje
sin tener dirección y sentido. Luego la mentalidad de propósito es esencial y es el paso primero porque nos da dirección, sentido y propósito en todo lo que hacemos y por lo tanto nos da la herramienta fundamental que es poder decidir cada día hacer algo que tenga sentido para nuestra vida. La segunda mentalidad es la mentalidad de crecimiento, que es la mentalidad que nos enseña a ver los desafíos como oportunidad de crecimiento. Esto es fundamental porque muchos de nosotros muchas veces no somos conscientes de las capacidades que tenemos. Y una de las pasiones en mi vida ha sido precisamente esa creencia en que todos somos únicos, todos tenemos un potencial enorme de desarrollarnos como personas. Y precisamente el propósito de la vida tiene que ser de desarrollar nuestro máximo potencial. La tercera mentalidad tiene que ver con la antifragilidad. La antifragilidad, por decirlo de una forma sencilla, es diferente a la resiliencia en el sentido de que la resiliencia es la capacidad que tenemos de resistir. Es decir, es como un árbol que tiene el viento y que termina el viento y el árbol vuelve a su misma posición. La antifragilidad es la capacidad no solo de resistir, sino de progresar en la adversidad. Y esto es clave, porque la antifragilidad es lo que nos prepara para el siguiente cisne negro. Es la que nos da la oportunidad ante un desafío, desarrollar las competencias que necesitamos para hacer frente a ese desafío la próxima vez. Luego tenemos la mentalidad de abundancia. Esta es una que yo suelo repetir mucho a mis nietos cuando le digo compartir crea valor. Porque la mentalidad de abundancia es precisamente esto, es la creencia que realmente la relación que tenemos con los demás no debe ser de competencia. Debemos ver a los demás simplemente como una oportunidad para crecer juntos. Y esto también es fundamental hoy en día porque muchos de los problemas que tenemos con los movimientos populistas y con los partidos estos nuevos es precisamente que operan de una mentalidad de escasez, de que no hay bienes para todos, lo cual es un disparate porque las tecnologías están creando una riqueza enorme. El problema que tenemos no es de escasez, el problema que tenemos es de equidad. La siguiente mentalidad tiene que ver con la mentalidad que llamo yo mentalidad infinita. La mentalidad infinita es muy curioso porque nos enseña a ser cada día mejor de lo que fuimos ayer. Pensar por un momento, en la vida hay dos tipos de juego. Hay un tipo de juego que consiste en cumplir unas reglas y que tiene un objetivo y un plazo determinado. Por ejemplo, cuando jugamos al fútbol, jugamos al ajedrez, al básquet, lo que sea, hay unas reglas, hay un objetivo que es ganar. Pero claro, en la vida el objetivo no es ganar, en la familia el objetivo no es ganar, en los niños y en nuestros hijos el objetivo no es ganar, el objetivo en el juego de la vida es crecer, es seguir avanzando, es ser cada día mejor de lo que fuimos ayer. Y esta mentalidad es precisamente la que nos enseña a que el aprendizaje tiene que ser continuo y que debemos trabajar cada día para superarnos. Luego tenemos la mentalidad de emprendedora. Esta es clave también, porque la mentalidad emprendedora es la que nos enseña a movernos a la acción, es la que nos da la iniciativa y la que nos mueve a convertir nuestros sueños en realidad. No hay realmente nada que pueda quedarse en nuestras mentes y que tenga impacto en nuestra vida diaria si no nos movemos a la acción. Y la palabra emprendedora normalmente se asocia a las empresas, pero no, el emprendimiento, igual que la mentalidad emprendedora, es una actitud ante la vida, es una forma de vivir, es una forma de ser capaces de movernos a la acción, tomar riesgos calculados de alguna forma y de alguna manera, como he dicho antes, hacer nuestros sueños realidad. Y finalmente hablo en el libro de la mentalidad ética. Es una mentalidad fundamental hoy en día, es una mentalidad en la cual se anclan todas las demás mentalidades, porque no hay en la vida un éxito posible, sostenible, si no lo hacemos desde la ética, si no lo hacemos en función a unos valores, a unas creencias y a unos comportamientos en el cual miremos no solo nuestro beneficio personal, sino el beneficio que tenemos y el impacto que tenemos en los demás. ¿Qué papel juega la adaptabilidad en la capacidad de una persona para prosperar en tiempos de incertidumbre? Pues es fundamental y como he dicho antes, tiene mucho que ver de cómo percibimos
la incertidumbre. Si estás abordando la incertidumbre, por ejemplo, con las competencias que ya tienes, de alguna forma te estás adaptando, es decir, que estás utilizando los recursos y los conocimientos y habilidades que ya tienes para de alguna manera sobrevivir en la incertidumbre. Este es un primer paso, que es un primer paso de adaptación, que es lo que nos permite adaptarnos, y viene la segunda fase, que es cuando, además de utilizar las competencias que ya utilizas, aprendes algo nuevo, te desarrollas, te apuntas a un curso nuevo, lanzas un proyecto nuevo como respuesta a un desafío. Entonces ya no estás solo adaptándote, estás realmente creciendo, estás realmente desarrollándote y estás avanzando. Es un poco la diferencia. En el tiempo que vivimos no es suficiente adaptarse, por lo que he explicado antes, porque los desafíos cada vez son mayores y de alguna manera el tema de la inteligencia artificial, luego hablamos, pero es un ejemplo que necesita no solo adaptarnos a entenderlo, a usarlo como una herramienta, sino a ver el potencial que tiene para nuestra propia creatividad y para nuestro propio desarrollo. De todas maneras, tienes que hacer la reflexión, y la reflexión clave es: si no te estás adaptando o no estás progresando, entonces estás ignorando, digamos, la incertidumbre. ¿Por qué la gente se bloquea ante la incertidumbre? Yo creo que de alguna manera sentirse amenazado por lo incierto es humano, yo creo que es muy natural, es muy humano, y yo creo que lo hemos vivido todos en nuestra vida. Lo importante entender es que normalmente para evitar la incertidumbre nos mantenemos en nuestra zona de confort. Y nos mantenemos en nuestra zona de confort porque esa es una zona en la que el entorno es conocido, nos sentimos confortables, de alguna forma ahí nos sentimos seguros. Y el problema es que ahí nos sentimos seguros a pesar de que en muchas ocasiones no hay tanto confort. Es decir, a veces no nos gusta el trabajo que hacemos, pues tampoco nos gusta el jefe que tenemos, pero seguimos ahí simplemente porque sentimos cierta seguridad. En el libro lo que pretendo es dar herramientas para que salgamos de esta zona de confort. ¿Y por qué hay que salir de la zona de confort? Porque el crecimiento está fuera de la zona de confort. Solo creces cuando sientes una pequeña incomodidad. Es imposible crecer sin incomodidad. Luego, uno de los consejos que doy en el libro de cómo hacer todo esto práctico y real es que, y lo puedes hacer mañana mismo, es que des unos pequeños pasos fuera de tu zona de confort. En vez de cambiar tu vida y hacer algo dramático, no lo necesitas. Lo que necesitas es probar, hacer algo, iniciar una iniciativa, estudiar algo que siempre te haya apetecido, colaborar con un amigo en un proyecto, o sea, hacer algo que te saque de la zona de confort, porque créeme de verdad, fuera de la zona de confort es donde está el crecimiento. ¿Cuáles son las señales de que una persona está en sintonía con su propósito? Yo diría, sinceramente, la señal más clara es la energía. Pensad por un momento los momentos en que os encontráis que tenéis una energía, que las cosas que estáis haciendo os cuesta muy poco, que a veces incluso lleguéis a preguntaros ¿por qué me pagan por hacer esto si me gusta tanto? Este es el punto de encuentro entre la pasión, lo que te gusta hacer, y aquello que eres bueno haciendo. Entonces, cuando encuentras este punto, te encuentras en tu propósito. Cuando encuentras significado en lo que haces y encuentras esa energía para salir cada día de la cama y salir realmente con ilusión, abordar cualquier desafío, es que has encontrado un propósito que da significado. Entonces el propósito, de alguna manera, como decía antes, y la mentalidad de propósito te da las dos cosas, te da la dirección hacia donde quieres ir y te aporta la energía que necesitas para llegar allí. ¿Cuáles son las estrategias más efectivas para combatir los ladrones de la pasión? Bueno, esa es muy buena pregunta, porque de alguna manera para poder avanzar y poder transformar esta incertidumbre y esta adversidad de alguna manera en crecimiento, una de las cosas más importantes que menciono en el libro es que tienes que rodearte de personas que te ayuden, personas que te aporten energía, personas que de alguna forma te acompañan en tu camino, piensan como tú y te impulsan. Estas personas existen, pero no debemos olvidar que también hay personas
que no te aportan. Hay personas que yo les llamo ladrones de pasión, porque son personas que cada vez que llegan a tu alrededor, cuando las ves, pues te quita la pasión. Son esas que dicen, oye, esto no va a funcionar, ya lo he intentado antes, ¿por qué lo vas a intentar de nuevo? Lo más importante, y yo esto lo encuentro en los trabajos que hacemos con los talleres en las empresas, es que si le preguntas a las personas que describan, hagan una pequeña lista con las 3 personas, y os propongo como ejercicio para que lo hagáis, escribir en un pequeño papel 3 personas con las cuales os sentís bien, que son personas que cuando lleguen a tu casa o lleguen a tu trabajo, se acercan a ti, notas que estás mejor, que tienes energía. Y luego en otro segundo papel pongo otras 3 personas que ocurre lo contrario. Haz la lista de verdad, personas que también tienes que ves que cuando llegan, insisto, te sientes con menos energía, que de alguna manera no te han ayudado a mejorar. Entonces cuando ves las 2 listas, y esto es lo que hacemos en los talleres, y le pregunto a la gente, ahora marca con 2 de las personas que has pasado más tiempo en los últimos meses o en el último mes, y las personas se llevan una sorpresa enorme, porque la mayor parte de las personas que son extractivas son las personas que más tiempo nos roban. Entonces una de las propuestas que hago en el libro es precisamente revisar esto, que es muy sencillo, es simplemente ser selectivo con las personas a las que ayudamos. Hay que ayudar, hay que ser empático y hay que ser solidario, pero sobre todo hay que vivir nuestra vida. No podemos vivir la vida de los demás. ¿Qué pasos debemos seguir para cultivar la mentalidad de abundancia y atraer más oportunidades y recursos a nuestras vidas? La mentalidad de abundancia empieza por una cosa muy sencilla que ya podéis hacer todos mañana, que es poner el foco en las cosas que tenemos en vez de poner el foco en las cosas que no tenemos. Os quedaréis sorprendidos el poder que tiene ese cambio de mentalidad. En vez de preguntarte, oye, ¿por qué me ocurre esto? ¿Por qué a mí? Pregúntate, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer con esto para cambiar, para crecer, para mejorar, para ayudar a una persona que tienes a tu lado? Ese pequeño cambio de mentalidad es suficiente. ¿Cómo podemos enfrentar la incertidumbre que genera la inteligencia artificial en nuestras vidas y en nuestras carreras profesionales? Me alegro que me preguntes esto, porque eso es algo que sí es cierto que existe mucha incertidumbre alrededor del impacto que va a tener la inteligencia artificial, no solo en nuestra vida personal, sino en nuestra vida y en la sociedad en general. La perspectiva que quería daros, que es la más importante, es que la inteligencia artificial no viene a sustituir a la inteligencia humana. La inteligencia artificial viene esencialmente a potenciar, aumentar la inteligencia humana. Y esta es la clave. La clave es entender que lo que tenemos que hacer con la inteligencia artificial es colaborar con ella, porque nos da la oportunidad de crecernos, de mejorar en todo lo que hacemos. No solo mejorar nuestra propia productividad, sino ya ves que puedes hacer imágenes, puedes hacer vídeos, puedes de alguna forma trabajar en diseños que antes eran imposibles, o trabajar tus propias fotos con herramientas de inteligencia artificial. Entonces esto es muy importante, porque la mensaje que quiero dejarte son 2. Por un lado es que no vas a perder el puesto de trabajo frente a la inteligencia artificial. Lo más probable es, si pierdes el puesto de trabajo, que lo pierdas frente a un humano que está utilizando la inteligencia artificial para potenciarse. Eso es muy importante que lo entiendas. Lo segundo que es muy importante que entiendas es que el cambio de la inteligencia artificial es suficientemente grande como para preocuparnos más de nuestra empleabilidad que nuestro empleo. O sea, pensar por un momento, el empleo es como un puerto en el que vamos con nuestra carrera profesional y aparcamos en una empresa, estamos unos años y luego seguimos, vamos a otro puerto, etcétera, y vamos avanzando en nuestra carrera profesional. La empleabilidad es realmente algo más fuerte que el empleo, en el sentido que tiene que ver con nuestra capacidad de crear valor y mantenernos competitivos en un mundo que cambia a esta velocidad. Entonces tenemos que mantener nuestro empleo, pero a la vez tenemos que desarrollar las competencias que aseguren que mañana podemos seguir creando valor. Y entonces, insisto mucho, hay que preocuparse por nuestro desarrollo personal, hay que preocuparse por ver estas competencias que son claves, por ejemplo, todos los temas que tienen que ver con lo que las personas somos fuertes, como es nuestra capacidad creativa, como es nuestro pensamiento crítico, como es nuestra empatía. Son cosas que la inteligencia artificial no puede hacer, y que es fundamental que nosotros desarrollemos nuestras capacidades humanas
para combinarlas con la inteligencia artificial y salir como profesionales ampliados. ¿Cómo deben actuar las empresas hoy en día? Bueno, es importante entender que la parte fundamental de lo que está ocurriendo, tanto en el liderazgo como con las empresas, es tener un poco la humildad de reconocer que los mapas que teníamos para navegar todo este mundo no nos sirven. Es decir, si mira las empresas, las estructuras que teníamos jerárquicas de ordeno y mando, etcétera, no son capaces de evolucionar y transformarse a la velocidad que estos cambios requieren. Por lo tanto, tenemos que pensar en otro tipo de empresas. Tenemos que pensar en empresas pues, más humanas, más centradas en las personas, y que en vez de ser una estructura rígida de ordeno y mando, sea una estructura flexible de equipos autónomos en red, trabajando alineado con la empresa, donde cada persona pueda dar y contribuir con lo mejor que tiene. Luego, este cambio es fundamental en la empresa. He escrito un libro sobre este tema, La jerarquía en la práctica, que habla precisamente de cómo crear este nuevo tipo de organizaciones más ágiles, más flexibles y más humanas. Y luego, igualmente afecta el liderazgo, es decir, este liderazgo también de ordeno y mando no funciona hoy en día. Hoy en día las personas, los entornos son muy complejos como para que las respuestas las tenga un señor en lo alto de una pirámide, ¿no? El mundo es demasiado complejo y las respuestas a los desafíos que tenemos han de ser colectivas. Y por lo tanto, el liderazgo y el trabajo del líder, en el libro yo hablo del líder como arquitecto social, porque creo firmemente que ese es el trabajo de un líder. El trabajo de un líder es crear ese entorno de confianza donde las personas pueden trabajar juntas, colaborar y sin sentirse de alguna manera expuestas y de alguna forma también con una cierta tolerancia a los errores para crear un entorno, y ese es el trabajo del arquitecto social, de crecimiento y confianza entre las personas que forman el círculo de confianza en la empresa. ¿Qué motiva a un ingeniero a cambiar su vida y convertirse en un escritor? Bueno, la verdad que es un cambio importante en mi vida, pero en, si me preguntas, el motivo esencial es porque siempre he creído en el poder de las palabras. Siempre he creído en la capacidad que tienen las palabras de poder transmitir, poder generar energía en los demás y poder transformar. Entonces, en esta etapa, pues lo que me da las palabras a mí es la oportunidad, igual que escribir, de transmitir lo que he aprendido a lo largo de mi vida profesional y personal. Entonces estoy en una etapa de mi vida donde precisamente el sentido y el propósito de mi vida es contribuir al desarrollo de los demás. Entonces las palabras es el vehículo que yo utilizo para, como estoy haciendo en estos momentos, para ayudar a las demás personas a encontrar y vivir con un sentido de propósito en su vida, a desarrollar su máximo potencial y también a que contribuyan al impacto en las personas que le rodean. ¿A quién has dedicado tu libro? Bueno, el libro está dedicado a mi familia, o sea, honestamente lo he dedicado a toda mi familia y la razón de esto es porque el libro también es un pequeño legado. El libro lo he escrito para mis hijos, para mis amigos y para mi familia principalmente, tengo que ser honesto, porque es la forma de dejarles a ellos el legado de lo que he aprendido, dejarles a ellos lo mejor que les puedo dejar, que es una semilla para que les sirva a ellos para crecer a lo largo de su vida. ¿Qué respuestas te gustaría escuchar de las personas que han leído tu libro? La respuesta que quiero oír es: ha cambiado mi vida. Porque ese es el objetivo del libro. El objetivo del libro no es un libro para ponerlo en la librería. Lo que he escrito es un libro para trabajarlo, es un libro para reflexionar, es una guía y un manual, digamos, para construir una vida, como he dicho antes, con propósito, una vida con sentido, una vida en la cual desarrollemos nuestro máximo potencial y sobre todo también una vida en que podamos contribuir al crecimiento de las personas que están a nuestro alrededor. Te agradecemos de corazón que Las 7 mentalidades sea un libro benéfico para la ONG 5 Palabras. Yo creo que la ONG 5 Palabras es un ejemplo de lo que acabo de decir, del poder de las palabras. Que escritores solidarios se unan y colaboren y que los fondos que se recauden sirvan para causas sociales, yo creo que es una idea maravillosa y la verdad es que me ha encantado
colaborar y seguir colaborando en hacer cada día más, digamos, grande a 5 palabras, para poder cada día más abordar más programas de mayor solidaridad, si es posible.